Y ahora lo que vamos a hacer es orar, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor y hoy quiero hacer una reflexión en el libro del profeta Ageo. Y quiero que hablemos del tema de las prioridades, un tema que me parece que es importante y creo que vamos a ser edificados hoy realmente a través del mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a entregar este tiempo en manos del Señor y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de usar este medio para estar un tiempo de comunión con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder compartir, Señor, estos días con ellos a través de este medio y poder edificarnos juntos alrededor de tu palabra. Señor, cuánto nos gustaría realmente poder estar juntos en comunión con nuestra iglesia local, pero estos medios permiten que tu palabra siga siendo transmitida, que tu palabra siga siendo expuesta y permite también, Señor, que otros también, que quizá están lejos, a kilómetros de distancia, puedan edificarse juntamente con nosotros. Solo te rogamos, Señor, que podamos usar este tiempo para tu gloria. No hemos venido, Señor, ahora a este tiempo para estar escribiendo, debatiendo, chateando. Hemos venido solamente para estar edificándonos con tu palabra, alimentándonos de las Escrituras, y eso es lo que queremos, que hables a nuestras vidas. Por eso, Padre, te pedimos que nos ayudes a ser reverentes mientras tu palabra es expuesta y que abras nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra y para atesorarla, porque anhelamos, Señor, que tu palabra dé fruto en nuestras vidas. Así que, Padre, pedimos, Señor, que edifiques a tu pueblo a través de este tiempo y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces, hermanos, abran sus Biblias en el libro de Ageo y el capítulo 1. Libro de Ageo y el capítulo 1. Ageo es uno de esos libros que es mejor que vayan al índice, busquen Ageo y lo vayan a buscar directamente a la página que el índice de sus Biblias les indique, porque la verdad es que no creo que sea uno de los libros más leídos de las personas, incluso aquellos que se han leído la Biblia entera. Ageo no es un libro muy largo, es un libro breve, corto y del que se pasa muy por encima. Si yo ahora preguntara directamente de qué habla el libro de Ageo, pocas personas seguramente, incluso creyentes de años, podrían responder a eso. Pero recuerdo que toda la palabra es inspirada por Dios, no nuestros libros preferidos solamente, no solo los salmos que disfrutamos, o Romanos, o Génesis, o Apocalipsis. También libros como Ageo, libros como Amós, libros como otros libros que hay en las Escrituras, que quizás son menos conocidos y están llenos de un contenido muy, muy edificante. Así que hoy vamos a reflexionar en el libro de Ageo. Vamos a leer 11 versículos. Ageo capítulo 1 y versículos del 1 al 11, y de ahí vamos a sacar nuestra enseñanza para hoy. Dice así: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué?, declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío, y la tierra ha retenido su fruto.
Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Miren, hermanos, la realidad y de lo que yo quiero empezar a hablar hoy es el tema de las prioridades. En esta vida todos tenemos que tomar muchas decisiones y cada decisión tiene consecuencias. Cada decisión tiene consecuencias. Pero constantemente en la vida tenemos que tomar decisiones. Y una de las cosas que tenemos que decidir regularmente en nuestra vida es qué hacer cada día, en qué invertir nuestro tiempo. Pero muchas veces decidimos mal, porque no decidimos como un cristiano debería decidir en cuanto a la priorización de nuestro tiempo. A veces cosas que son lícitas pueden llegar a volverse hasta pecaminosas porque no le damos la importancia a lo que es más importante primero y cogemos otras cosas que no son tan importantes y las ponemos en primer lugar, volviendo cosas que no son ilícitas, cosas que llegan a ser un tropiezo en nuestra vida y hasta pecaminosas, porque les damos el primer lugar cuando no deberían serlo. Es decir, cuando nosotros en nuestra vida decidimos poner como prioridad algo que en las Escrituras muestra que no es la prioridad, aunque sea algo bueno y aunque sea algo lícito, eso provoca que esa cosa se esté volviendo pecaminosa en ese momento, porque no la estamos poniendo en el lugar oportuno. Es decir, y de manera muy sencilla. Por ejemplo, trabajar no es ilícito, ¿verdad? Trabajar es algo muy lícito. Todos debemos trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Debemos procurar trabajar. Debemos procurar esforzarnos por conseguir nuestro salario con el sudor de nuestra frente. Sabemos que Dios es el que provee, pero nosotros debemos trabajar. Es un mandato de Dios que vemos desde Génesis. Debemos trabajar. Así que el trabajo no es pecaminoso, el trabajo no es ilícito, el trabajo es algo lícito y es algo honorable y es algo que debemos hacer. Pero hay personas que también saben que nosotros como creyentes tenemos un deber, tener comunión con el cuerpo de Cristo. No somos personas que hayamos nacido y sido llamadas para vivir vidas aisladas. Hemos sido llamados para tener comunión unos con otros. Debemos congregar con regularidad, tener comunión con la iglesia del Señor, tener comunión con los hermanos, participar del culto público al Señor con los hermanos, y eso es un deber en las Escrituras y es una de las prioridades en la vida de un creyente. Así que cuando nosotros, por ejemplo, por querer trabajar en exceso, hacer horas extras, ganar más dinero para tener más recursos, hago más trabajo del que es necesario y eso provoca que desplace la comunión con mis hermanos, el trabajo pasa a volverse algo pecaminoso para mi vida, porque está provocando que una prioridad, que es la comunión con el cuerpo de Cristo, quede desplazada. ¿Hay que trabajar? Obvio que sí. Ese es el problema de muchos, que dicen, vosotros queréis que no trabajemos para que estemos todo el día en la iglesia. No. Pero te voy a decir por experiencia que se pueden hacer todas las cosas. Se puede trabajar y se puede tener comunión con la iglesia. El problema es que hay gente que en vez de procurar un trabajo adecuado, coge cualquier trabajo. Es decir, hay trabajos, los trabajos no todos tienen los mismos horarios. No todos tienen la misma jornada, hora de finalizar la jornada. Y hay muchos trabajos que te permitirían trabajar e incluso llegar a las reuniones de tu iglesia local y tener comunión con tus hermanos, reunirte con ellos, tener una buena vida espiritual, una buena vida de oración, lectura bíblica. Pero muchos prefieren coger cualquier trabajo, en el fondo porque muchos usan la excusa del trabajo para no hacer esas cosas que en el fondo no desean hacer. Y al final el trabajo viene siendo un pretexto. Pero cuando nosotros entonces despreciamos algo que para el creyente debe ser prioritario, como el tener comunión con el cuerpo de Cristo, nosotros entonces estamos haciendo que eso que es lícito, que es el trabajo, se vuelva pecaminoso en nuestro corazón, porque ponemos otras prioridades en segundo lugar, en tercer lugar o en casi último lugar, y usamos otras cosas que son lícitas como excusa para no hacer cosas que el Señor pide que hagamos. Por ejemplo, el hogar. El hogar, nosotros sabemos que nuestra familia es una de nuestras mayores prioridades.
Nuestra familia es una de nuestras mayores prioridades. Y nosotros, por ejemplo, tenemos también un ministerio, ¿no? Soy pastor de una iglesia local y tengo un ministerio. Si yo, por estar todo el día en el ministerio, desplazo mi hogar, desplazo a mi esposa, ¿qué estoy haciendo? Estoy volviendo el ministerio algo pecaminoso, estoy volviendo el ministerio algo malo en mi corazón, es algo ilícito y algo honorable porque es servir al Señor. Pero estoy desplazando una prioridad de mi vida que es el atender a mi hogar, atender a mi familia, atender a mi esposa por el ministerio. Así que algo que es muy bueno y algo que es honorable y lícito se vuelve malo en mi corazón porque lo estoy poniendo tan por encima de todas las cosas que estoy desplazando otras prioridades de mi vida, como puede ser mi familia, que recordemos que ante los ojos de Dios es nuestro primer ministerio en esta tierra. Después del Señor viene nuestra familia. Así que cosas honorables como incluso el ministerio, si hacen que apartemos a nuestra familia, desplacemos a nuestra familia, se vuelven malas, se vuelven ilícitas, se vuelven pecaminosas en nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con todo esto para que no nos hagamos un lío con mis comentarios y mis ejemplos? Lo que quiero decir es que debemos saber priorizar. Debemos saber priorizar. Debemos hacer de las cosas más importantes las cosas más importantes. Porque es muy fácil elegir entre lo bueno y lo malo, pero el problema es cuando debemos elegir entre lo bueno y lo bueno. Entonces debemos ser sabios para saber de lo bueno qué es lo más importante. Es decir, yo a lo mejor hoy tengo tiempo para estar un rato con el ministerio, estar un rato con trabajo, implicado en la obra, y otro rato para mi tiempo libre y otro rato para hacer deporte, y tengo muchas cosas que hacer, y otro rato para mi esposa. Es decir, tengo muchas cosas que hacer en este día y todas son buenas. El deporte es bueno, el tiempo libre es bueno, la obra del Señor es buena y estar con mi esposa es bueno. Pero ¿qué hago? Voy a hacer primero la obra del Señor, luego voy a dedicar un tiempo de descanso para mí, luego voy a hacer un poco de deporte, voy a jugar un rato con los chicos al fútbol, a la pelota, y luego ya es tarde. ¿Qué he dejado por último? No le he dado tiempo a mi esposa en este día. No le he dado tiempo a mi hogar en este día. ¿Las cosas que he hecho son buenas? Sí. ¿He elegido bien mis prioridades? No. ¿He elegido bien el orden de hacer las cosas? No. De todas las cosas buenas que habían y de todas las cosas importantes y de todas las cosas lícitas, las cosas que he hecho no eran las más importantes. ¿Tendría que haber hecho qué? Podría haber dedicado mi tiempo a mi trabajo, mis 8 horas diarias, y luego directamente darle un tiempo a mi esposa, luego darle un tiempo a mi descanso, y luego, si no hay tiempo para el juego, no pasa nada. Ya otro día se hará. A eso quiero venir hoy, de eso quiero hablar hoy. Quiero hablar del tema de las prioridades, de saber elegir entre cosas buenas y poner encima siempre la más importante, la que tiene que ver con el Señor. Hoy, más que una enseñanza teológica o profunda doctrinalmente hablando, quiero que reflexionemos en el uso de nuestro tiempo, que creo que es algo que está haciendo mucho daño a las familias y a la vida de muchos creyentes, que dicen que no tienen tiempo para el Señor, cuando realmente todos tenemos 24 horas al día, solo que las administramos de formas distintas. Las administramos de formas diferentes. Vamos entonces a nuestro texto. Empieza así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: nos encontramos en primer lugar el año segundo del rey Darío. Ese fue el año en que Darío llegó a controlar por completo todo el imperio persa. Todo estaba absolutamente controlado por Darío en ese momento. En segundo lugar nos encontramos el mes sexto. El mes sexto. El mes sexto no es un dato innecesario. Uno podría hablar simplemente de quién estaba reinando, que conociéramos que era un momento épico en el reinado del rey Darío, en el reinado del imperio persa, pero también añade el dato del mes sexto. Y si nosotros estudiamos a fondo a qué se refiere con el mes sexto, qué hace referencia el mes sexto, nos daremos cuenta que era el mejor mes para plantar y cosechar. El mes sexto era el mes de plantar, de cosechar, el buen mes de la agricultura, el mejor mes para trabajar los agricultores, para dedicarse de lleno a los agricultores. Entonces era el mes sexto.
el mes apropiado para plantar todas las cosas necesarias y que luego daría lugar a las buenas cosechas también. Era el mes sexto. Pero no solo tenemos el año segundo del rey Darío, no solo tenemos el mes sexto, sino que además tenemos el primer día del mes. Nos encontramos con el primer día de mes. ¿Qué significa esto? Fue el día en el que muchos eran llamados a celebrar al Señor porque era la fiesta de la luna nueva. Era una fiesta en aquel entonces muy importante y todos eran llamados a rendir y celebrar al Señor. Entonces nos encontramos año segundo del rey Darío, un año de fuerza del imperio persa que controlaba prácticamente todo. El mes sexto, tiempo de cosecha, tiempo de plantío, tiempo de abundancia para los agricultores, y el día primero, días de luna nueva, día de fiesta, día donde el pueblo debía reunirse para celebrar al Señor. El pueblo debía reunirse para celebrar al Señor. Pero había un problema. ¿Dónde se celebraba al Señor? ¿Dónde se reunían para celebrar a su Dios amado? Lo hacían en el templo. Y en ese momento, en ese tiempo y en ese momento concreto de celebración, en el que el pueblo reunido hacía fiesta y todo giraba también en torno al templo, nos encontramos en un instante donde no hay templo. No hay templo. La casa del Señor no está construida. Lo único que había en ese momento, como no había templo, solo había un altar construido para hacer los holocaustos, para hacer todo el tema de los sacrificios. Había simplemente un altar, no había templo, pero hacían un altar para simplemente seguir haciendo sacrificios y holocaustos. Esto lo vemos nosotros, por ejemplo, tras el cautiverio, lo leemos en el libro de Esdras. Miren, por ejemplo, Esdras capítulo 3 y versículo 2. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Tras el cautiverio, tras haber sido llevados como esclavos, tras acabar ese cautiverio, al no haber templo a donde realizar y ministrar al Señor todos los sacerdotes, al no haber eso, lo que se hizo al salir del cautiverio fue un altar para al menos estar realizando los sacrificios y los holocaustos. Sin embargo, no había templo. Pero en este momento hay un problema. Para Dios no era suficiente que tuvieran el altar. Dios quería su templo. ¿Por qué? Porque el templo de Dios en aquel instante era el símbolo de su presencia. Era el símbolo de donde Dios hacía morada. A través del templo el Señor le decía al pueblo que habitaba entre ellos, que estaba con ellos. Yo sé que muchos de ustedes pensarán, eso no aplica a nuestras vidas. Y aparentemente es cierto, porque nosotros no tenemos un templo que simbolice que Dios hace morada entre nosotros, sino que nosotros sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros estemos leyendo ese texto, tenemos que hacerlo en su contexto. Tenemos que entender que en aquel momento el pueblo no decía, no importa hacer el templo porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. No es así. En aquel momento ellos no eran el templo del Espíritu Santo. En aquel momento ellos tenían un templo donde Dios decía que moraba y habitaba entre ellos, donde Dios manifestaba su gloria y su presencia entre ellos. Así que para Dios en aquel entonces el templo era prioritario. Dios quería un lugar para que simbolizara la casa de Dios en medio de su pueblo. Así entonces el Señor levanta a su profeta, levanta a Ageo y lo dirige probablemente a los responsables de la construcción de ese templo y empieza a llamarles la atención. ¿Por qué? Porque ya no había excusa. Ya no había excusa. Ya no habían enemigos, ya no eran cautivos, ya no estaban esclavizados, ya no estaban siendo perseguidos por gente que les declaraba la guerra, ahora estaban tranquilos. Ahora no había luchas, no habían guerras, no habían batallas, simplemente ahora estaban tranquilos.
Es decir, por mucho tiempo era normal que no hubieran edificado el templo. Habían estado esclavizados, habían salido de un cautiverio, no estaban bien, no tenían recursos, vivían amenazados. Durante también años habían estado batallando con otras naciones, sufrido la opresión de otras naciones, pero ahora están tranquilos. Ahora están en un momento que nadie los oprime, ahora están en un momento que nadie les hace la guerra y ahora llevan un tiempo ya. Esto no es que ahora empezara la tranquilidad, ya llevaban un tiempo tranquilos, ya llevaban un tiempo en paz, ya llevaban un tiempo en que podían haber vuelto a edificar ese templo que representaba el hábitat de Dios, el habitar de Dios, el habitáculo de Dios en medio de su pueblo. Pero el Señor ahora habla con su pueblo y les deja claro algo: no soy vuestra prioridad. Y eso es lo que ahora el Señor les empieza a revelar. El Señor a través del profeta les empieza a revelar: el problema no son los enemigos. El problema no es el exceso de trabajo como esclavos que tenéis. El problema no es que trabajáis como esclavos y no tenéis libertad para hacer el templo. El problema no es que tenéis a un montón de enemigos alrededor y tenéis que estar atentos y no distraídos porque en cualquier momento os declaran la guerra. El problema no es que no tenéis recursos. El problema es que yo no soy vuestra prioridad. Mira lo que el Señor dice en el versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Aunque todo iba a favor de la reconstrucción del templo, a pesar de que los días eran favorables, a pesar de que los momentos eran favorables, los recursos eran favorables, el estado de la ciudad y del pueblo era favorable, la gente decía, no es el momento, dejémoslo para más adelante. Y mira lo que dice el Señor ahora, y esto es algo que lo podemos pasar por alto y no es así. En el versículo 2 dice, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificado. ¿Cómo se refiere el Señor al pueblo? Este pueblo dice. ¿Quién es este pueblo? Era el pueblo del Señor. Era un pueblo del que Dios normalmente dice, mi pueblo. Pero ahora el Señor se refiere al pueblo como este pueblo. El Señor podía haber dicho, mi pueblo dice que no es tiempo de reedificar la casa, de reconstruir la casa del Señor. Pero ahora el Señor dice, este pueblo. Dios cambia una palabra solo, un mi por un este, pero da un sentido profundo a lo que el profeta les está diciendo. Cuando la gente escucha eso de parte del profeta, esa palabra este pueblo y no mi pueblo, la gente sabe que el Señor está enfadado, que el Señor no está tranquilo, riéndose, lleno de gozo en su trono soberano, que el Señor está enfadado, que al Señor no le parece bien, que el Señor está no está agradándole la actitud de su pueblo y les está llamando la atención y se lo hace notar refiriéndose a ellos como este pueblo. ¿Por qué? Porque mi pueblo sabe que yo soy su prioridad. Mi pueblo sabe que me debe amar a mí sobre todas las cosas. Mi pueblo sabe que yo debo ser lo primero, que me deben amar con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Mi pueblo me busca a mí en primer lugar. Mi pueblo me adora a mí en primer lugar. Mi pueblo me tiene el primero en su escala de prioridades. Pero este pueblo está diciendo, ahora Dios no es lo primero. Ahora yo quiero hacer una pausa antes de seguir, una pausa antes de irme al próximo versículo y preguntar algo. Y yo quiero que te haga pensar, si ahora Dios se refiriera a ti, en el sentido de lo que hemos hablado ahora, el Señor diría, mi hijo o este hombre. El Señor se referiría a ti como mi o como este. No porque no seas su hijo, pero un hijo de Dios tiene a Dios como prioridad. Un hijo de Dios le da a Dios el primer lugar de todas las cosas. Piensa ahora en la cuarentena. Muchos no han trabajado estos días, así que el día ahora tiene muchas horas libres, muchas horas libres. Ahora el día no nos permite darle al Señor media hora o una hora. Ahora tenemos días para darle al Señor 8 horas, 9 horas, 10 horas. Podemos darle mucho al Señor. Ahora la excusa del trabajo, los hijos, no vale. Para muchos no vale.
Y por eso yo el otro día reflexionaba con unos amigos y les decía, saben, creo que la cuarentena ha sido el momento para que muchos se den cuenta que su excusa del trabajo no es válida. Que su problema no es que tienen muchas cosas que hacer, que su problema es que Dios no es su prioridad. Porque hay muchas personas que están de cuarentena, que no han trabajado, que no han estado haciendo absolutamente nada y que pasan todo el día en casa y que de 24 horas que tiene un día a lo mejor le han dado al Señor 1 hora o menos. 1 hora o menos. De 24 horas. Puedes dormir 8 y te quedan 16 horas en tu casa. No estás haciendo 8 horas de trabajo, 9 horas de trabajo. ¿Cuántos días de la cuarentena que no has estado haciendo largas horas de trabajo no le has dado tiempo al Señor? No vale la excusa del trabajo, no vale la excusa de los hijos. ¿No te das cuenta que el Señor a través de esta cuarentena a muchos les está diciendo que yo no soy lo primero para ti? Yo no soy tu prioridad. Yo no soy algo preferente en tu vida. Puedes engañar al pastor, puedes engañar a la iglesia y puedes inventar los pretextos y excusas que quieras, pero hoy te digo la realidad, no soy lo primero para ti. No soy lo primero. Lo primero es la tele, lo primero es el ordenador, lo primero es el YouTube, lo primero es entretenerte, tus libros de otras cosas, tus vídeos de otras cosas. Y luego cumples un poco con la religión, pero no me amas sobre todas las cosas. No te satisfaces en mi presencia, no te deleitas haciendo las cosas que tienen que ver conmigo. Te aburre la oración, te aburre lo que tiene que ver con sermones, te aburre lo que tiene que ver con la Biblia, te aburre esas cosas, te aburren, te cansas rápido de esas cosas, no te cansas de ver 4 películas, no te cansas de ver 3 o 4 capítulos de una serie que te agrada en Netflix, no te cansas de estar 1 hora mirando la pantallita del teléfono móvil, pero te cansas de orar, te cansas de leer la Biblia, te cansas de leer la palabra, te cansas de ver sermones, no te das cuenta, no es cuestión de tiempo, no es cuestión de recursos, es cuestión de prioridades. Y es lo que el Señor les está haciendo ver a las personas. Os levantáis temprano para hacer 1000 cosas. Corréis todo el día de arriba abajo. Sois capaces de ir al gimnasio, de ir a un curso, de estudiar por aquí esto, de trabajar por aquí aquello. Llenáis vuestra agenda con 1000 actividades y ni un hueco es mío. No es cuestión de tiempo. No es cuestión de tiempo. Es cuestión de coger vuestra agenda, planificar vuestro tiempo y yo ser la prioridad y decir, vale, hay que trabajar 8 horas, luego el Señor, luego el resto. Yo no vengo como un juez a decirte eres malo, vengo a pedirte que examines tu corazón, que seas honesto contigo mismo, que seas honesto contigo y con todas las excusas que pones sobre la mesa para justificar al mundo entero, ¿por qué no le das más al Señor? Porque yo conozco a esas personas, que además le da rabia que la gente los mire y en el fondo sepan que no buscan al Señor. Yo conozco esposos que viven defendiendo a sus esposas, como, ay, es que ahora no tiene tiempo el niño, el curso, el libro, hacer esto, porque les duele reconocer, mira, voy a ser honesto, mi esposa no busca al Señor. Llena su agenda de 1000 cosas porque en el fondo el Señor no es la prioridad de ella. Y esposas igual con sus esposos. Yo vengo a decirte que hoy te examines. Yo no quiero usar este texto para decir quién es quién, porque eso lo sabe uno. Cada uno lo sabe. Yo vengo a decirte que te examines a ti mismo y que tú veas si son excusas lo que estás poniendo, que veas si realmente Dios es tu prioridad. Porque Dios solo puede estar ahí. Miren, si Dios no es lo primero, Dios no aceptará ser lo segundo. Al mundo no le importa ser tu amante. Al mundo no le importa compartirte a ratos con Dios. Pero Dios no te comparte. Dios no dice, mira, no me importa que le des lo primero a la tele, a tu deporte, y a mí me des el segundo. Mira, el segundo puesto es un puesto muy importante. El segundo puesto es medalla de plata. No, el Señor quiere ser medalla de oro. El Señor tiene que ser lo primero siempre. Entonces yo quiero hacerte pensar en algo. Aquí el pueblo ante Ageo se encuentra con ese dilema. Ya no hay excusas que valgan. Ya antes la excusa de ser esclavos, del cautiverio, de la falta de recursos, amenazados por la guerra, les servían. Pero ahora Ageo dice,
ahora no hay excusa que valga. ¿Y por qué no había excusa? Mira el versículo 4. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? ¿Es acaso tiempo de que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Mira lo que dice Ageo. Ageo dice, mira, si alguno piensa decir que es que no tenemos tiempo, es que estamos trabajando intensamente todo el día, estamos haciendo muchas cosas y no tenemos tiempo ahora para estar edificando la casa del Señor, ¿por qué Ageo hace esta pregunta? ¿Es acaso tiempo de que habitéis en casas artesonadas y la casa del Señor esté desolada? Esa palabra que aparece aquí como artesonadas, en la palabra original tiene que ver con el concepto de lujo. ¿Qué les está diciendo Ageo? Vosotros decís que no hay tiempo para edificar la casa del Señor, está completamente desolada, pero vosotros estáis trabajando duro para tener casas de lujo. Es decir, probablemente el techo de vuestras casas sea de cedro, de acacia, de las mejores maderas. Estáis trabajando para comprar los mejores materiales y tener casas lujosas. Es decir, podéis tener una casa más simple, decir ahora vamos a edificar la casa del Señor y luego pues ya si sobra tiempo pues volvemos a trabajar más duro para tener cosas más lujosas en nuestra casa. Pero no, Dios no existe. Dios está en el último plano de vuestras prioridades y queréis más lujo en vuestra casa y más lujo en vuestra casa y más lujo en vuestra casa. Ya tengo casa, no, pero ahora quiero una tele de plasma, y ahora quiero un home cinema, y ahora quiero un sofá nuevo, y una cama nueva, y un coche nuevo, y un esto nuevo. Y está bien, hermano, está bien. Yo no tengo nada en contra de que cambies tu coche, no tengo nada en contra de que compres una televisión mejor o mayor, un sofá nuevo, un buen colchón para que te dé un descanso más confortable. Sin embargo, todo eso no puede desplazar a Dios. No puede desplazar a Dios. El problema de aquí es que el Señor les está diciendo a través de Ageo, el problema no es que no tenéis cosas, tenéis casas, tenéis recursos. El problema es que queréis más, queréis más, queréis más. El problema no es la falta de tiempo, el problema es la codicia. El problema es la codicia, queréis más para vosotros. Queréis más para vuestras cosas, queréis más para las cosas que os gustan en vuestras vidas. Y yo estoy ahí como una opción para visitar a veces. Y ahora me tenéis ahí olvidado mientras estáis cultivando el lujo en vuestras casas. Hay muchas personas que están con el trabajo así. Tienen casa, tienen coche, tienen recursos, que quieren más, quieren más, y quieren más, y quieren más. Con un corazón desagradecido que siempre codicia más, que tiene el ojo grande y que nunca da gracias. Simplemente, no, ese tiene un mejor coche, yo quiero un coche mejor, una casa mejor, un de esto mejor. Y bueno, todo puede esperar, todo puede esperar. Y hay gente que llega a los pastores, y lo sé por experiencia, y dice, pastor, ¿sabe qué? Yo ahora estoy en este momento, pero a la que a la que lleve más tiempo y consiga un par de cosas, yo hablo con mis jefes, regulo mis horarios y ahora estaré para servir en las cosas del Señor. Y veo que pasan los años y esa gente no lo hace. Hermano, te digo una cosa por experiencia, lo he vivido. Si no haces de Dios tu prioridad hoy, no lo vas a hacer mañana. No lo vas a hacer mañana. Miren, yo ahora tengo una cosa que para mí es maravillosa. Yo ahora estoy a tiempo completo en las cosas del Señor. Hace ya más de un año, pues la iglesia tomó esa decisión de que estuviera a tiempo completo porque había crecido, era posible, y llegamos a ese acuerdo entre la iglesia y mi persona de dedicarme a tiempo completo a las cosas del Señor como mi trabajo. Yo acepté, pero yo había estado trabajando por años y no me importaba trabajar y pastorear. Sí que es cierto que la iglesia estaba creciendo y era muy difícil estar 8 o 9 horas en un trabajo y luego dedicar más horas a tantas personas. No se podía abarcar todo, así que la iglesia entendió que era lo mejor para la obra también. Pero yo había estado durante más de 7 años trabajando en la obra del Señor y trabajando 8 o 9 horas. Así que en primer lugar, yo sé por experiencia que se puede tener un trabajo de 8 o 9 horas y servir al Señor, porque yo trabajaba 8 o 9 horas y pastoreaba. Es decir, preparaba sermones, estudiaba las Escrituras, visitaba a los hermanos, iba al estudio, iba a las oraciones, el culto de domingo, otras actividades que se hacían, conferencias, prepara material, predica a veces en otros sitios. Era posible, no es cuestión de tiempo.
Si fuera un pastor que no sabe lo que es ser bivocacional, no sabe lo que es trabajar y pastorear, te diría, ay, es verdad, puede ser que solo los pastores tengan tiempo para servir al Señor porque ellos trabajan todo el día. Pero no, yo por experiencia sí he estado bastantes años trabajando 7, 8, 9 horas, 10 horas y dedicado a las cosas del Señor. Lo he hecho y conozco muchos pastores bivocacionales que tienen su trabajo y que luego dedican horas al servicio al Señor. Pero es que no solo eso, conozco hermanos que hacen lo mismo. Hay hermanos en la iglesia que desde que llegaron a la iglesia buscan un trabajo que les permita salir a una hora, que les permita llegar a las reuniones y tener comunión con la iglesia. A otros no les importa eso. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, que no era pastor, cuando conocí al Señor, yo encontré un trabajo maravilloso, pero el horario que me dieron no me encajaba mucho, así que yo me presenté a mi jefe y recuerdo la conversación como si fuera hoy. Yo le dije a mi jefe, mira, yo tengo un problema. Para mí no es un problema, pero para vosotros puede llegar a ser un problema, y es el hecho de que yo soy parte de una congregación y para mí es muy importante estar ahí. Y en mi congregación en aquel entonces entre semanas se reunían los martes y los jueves, o los martes y los viernes. Pero entonces yo notaba que por el horario no iba a llegar a las reuniones, y yo era una persona que era muy activa ya en la iglesia a la que pertenecía y muy activa en las cosas del Señor. Entonces yo recuerdo hablar con ellos y decir, mira, yo necesito este horario, yo puedo entrar más temprano, pero necesito salir un poco más temprano para llegar allí. Y si hace falta no como y me restas la hora de la comida y te trabajo el tiempo más intenso. O si prefieres, yo salgo un poquito antes los días de las reuniones y me voy un poco más tarde los días que yo no tengo reunión en la iglesia. Entonces yo le ofrecí un montón de cosas. Le ofrecí restarme una hora ese día y ponerme 2 al día siguiente. ¿Por qué? Porque yo anhelaba estar en la comunión de los santos, anhelaba estar con mi iglesia, anhelaba estar con mis hermanos, anhelaba servir al Señor. Entonces yo hablé con el jefe y le dije, mira, para mí esto es una prioridad, pero yo te garantizo algo, tendrás un buen trabajador, no llegaré tarde, seré puntual, seré dedicado, no andaré con tonterías, trabajaré muy duro, te produciré como 1 o 2 trabajadores, daré lo mejor de mí. Pero tú me tienes que ayudar en ese lado. Y me dijo, bueno, me lo pienso, y porque no le he hecho ese cambio a ningún otro trabajador, y así que deja que me lo pienso unos días y ya te lo diré. Y yo oré al Señor, y yo pedí al Señor, y rogué al Señor, y mi jefe me llamó al despacho, y yo por varios años era el único de mi empresa con ese horario diferente. Pero también por varios años rendí y me esforcé por ser el mejor trabajador que puse en la empresa en la que trabajaba. Siempre lo he intentado. Tampoco le voy a pedir un favor a alguien, rogar al Señor y luego no hacer mi parte, que es cumplir con mi trabajo. Pero lo que quiero decir es que cuando Dios es tu prioridad, tú no empiezas ahí y le dices, bueno, ya en unos meses lo iré arreglando. Conozco muchas personas que lo van dejando todo para mañana, y luego pasan años y eso al final debilita su vida espiritual. Yo veo gente que cuando estaba en la iglesia estaba firme en el Señor, pero luego ya sea por matrimonio, por trabajo, empiezan a frecuentar menos la iglesia y ves sus familias frías, su vida espiritual fría, su vida con el Señor fría, y acaban viniendo como una víctima, pero no lo son. Ellos han sido el verdugo de su propia vida espiritual porque el Señor no ha sido su prioridad. Pero yo te aseguro que si tú lo haces desde el principio, da tiempo de todo, da tiempo de estar sirviendo al Señor y tener tu trabajo. Porque la cuestión, repito, aquí era clara y es clara en nuestras vidas, no es el tiempo, son las prioridades, son las prioridades. Tú puedes poner las excusas que quieras. Es como esta gente, ¿no? Dice, no, es que no tenemos tiempo para las cosas del Señor. Y Ageo dice, ya, pero tenéis tiempo para cada día tener más lujos en casa. Y hay gente que te dice, no tengo tiempo para las cosas del Señor, pero cuando ves su vida, hacen 1000 cosas, hacen cursos, leen libros, hacen esto, salen de paseo, van de vacaciones, y tú dices, por aquí no aparecen, pero están en todas partes y haciendo 1000 cosas. La cuestión no es tiempo, la cuestión son prioridades. Y no es que esas cosas sean malas, vuelvo a lo que dije al principio, no son malas. Ir de vacaciones es bueno, hacer cursos y estudiar es bueno, leer buenos libros es bueno, pasear con la familia es bueno. El problema es que esas cosas buenas se pueden volver malas cuando vas desplazando las cosas del Señor. Cuando vas desplazando las cosas del Señor. No se trata de tiempo, se trata de prioridades. Todos tenemos 24 horas al día, solo que cada uno decide invertir las 24 horas conforme a sus
prioridades, a sus prioridades. Y mira que les dice ahora el Señor del 5 y el 6 dice: ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco, coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis, bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis, os vestís, pero nadie se calienta, y el que recibe recibe salario en bolsa rota. Mira que dice: coméis, pero no os saciáis, no hay suficiente comida. Bebéis, pero no hay suficiente para embriagaros. El Señor no está diciendo embriagaros. El Señor dice: bebéis, pero no hay abundancia. No hay abundancia de comida. No hay abundancia de bebida. No hay abundancia de ropa. El salario es como si cayera en una bolsa rota. En una bolsa rota. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué les dice? Considerad vuestros caminos. Esa palabra considerad es una palabra que se refiere al arrepentimiento, En el versículo 7 lo vuelve a decir: así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, considerad bien vuestros caminos. En el pueblo, en aquel entonces, había pasado algo. Estaban trabajando, pero no les cundía. Tenían casas de lujo, pero había hambre. Tenían casas de lujo, pero había sed. Tenían casas de lujo, pero no tenían ropas para cubrirse del frío. Mira qué dice el Señor: hacéis vuestras casas artesonadas, tenéis casas lujosas, pero coméis y no saciáis. Bebéis, pero no hay suficiente para embriagarse. Tenéis ropa, pero no lo suficiente para calentaros. El Señor dice: mira, tenéis una casa lujosa, pero hay hambre, hay sed, y no hay ropa que caliente en el frío. El Señor está diciendo: ¿habéis visto? Esas son las consecuencias de no ponerme en primer lugar. Esas son las consecuencias de yo no ser lo primero en vuestras vidas. Esas son las consecuencias de yo no ser prioritario en vuestros corazones. Esas son las consecuencias de yo no ser lo primero para cada uno de vosotros. Esas son las consecuencias de no buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Que las cosas no se están rindiendo. Es lo que el Señor les está diciendo a ellos. Las cosas no rinden, no se están rindiendo. ¿Por qué? Porque yo os estoy castigando. Yo estoy haciendo que no rindan. Ahora lo veremos como el Señor lo dice más claro al final. Pero el Señor está diciendo: yo estoy haciendo que no rindan. Mientras yo no sea vuestra prioridad, vosotros no vais a ser prósperos. No os va a ir bien. Y esto en nuestra vida, quizá tú dices: eso no aplica. Yo conozco personas ateas que son muy prósperas. El Señor está tratando con su pueblo. El Señor no está hablando de la prosperidad en general. Está tratando con su pueblo. Está trayendo una enseñanza a su pueblo. Tú no tienes que ir sacando estas cosas literales y decir: pues a mí me va bien. Yo no voy a la iglesia y gano más dinero que aquel hermano tontito que siempre va. Prefiere ganar solo 1.200 y ir a los cultos. Yo prefiero ganar 3.500 y no ir, pero yo vivo de una manera mucho mejor que ese hermano. Bueno, tú no estás entendiendo la enseñanza del Señor. Tú no estás entendiendo la enseñanza del Señor. Mira que les dice en el versículo 8: subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Así que el Señor se encuentra ante un pueblo que ha cambiado sus prioridades y que ya no tienen excusas como el cautiverio, la guerra, los enemigos, los recursos para no edificar la casa del Señor, que en aquel momento representaba que Dios habitaba en medio de su pueblo. Y como consecuencia, porque era prioridades, no era falta de tiempo, porque se estaban edificando casas lujosas, como consecuencia el Señor hace y cierra el grifo para que no prosperen en la comida, en la bebida o en la ropa. Comen y no se sacian, beben pero no lo suficiente para embriagarse, y tienen ropa pero no sirve para calentarse. Porque el Señor está haciendo lo que sea para que el pueblo vuelva a Él. Por eso el Señor les está diciendo: considerad vuestros caminos, subid al monte, coged madera y reedificad. Subid al monte, coged madera y reedificad la casa, para que yo me agrade y yo sea glorificado allí. ¿Cómo eso aplica a nuestra vida, pastor? Y es a eso a lo que quiero llegar ahora. ¿Cómo eso aplica a nuestra vida? Mira, nosotros quizá no hacemos un templo, y esto ahora no se trata de un templo hecho de manos humanas, pero la manera en que nosotros le decimos al Señor que Él es nuestra prioridad es con nuestra vida, y sobre todo con nuestra obediencia. La manera en que nosotros le decimos al Señor que Él es lo primero para nosotros es obedeciendo su palabra, es sirviendo a la causa del Evangelio. Quizá no te está pidiendo hoy que reedifiques una casa, pero te está pidiendo que dejes tu pecado, dejes tus deseos,
dejes las cosas que son movidas por tu carne y empieces a buscar las cosas que son espirituales. Abandones el pecado y empieza a buscar la obediencia. A lo mejor el Señor te está diciendo hoy que dejes de tanto juego, tanto entretenimiento y sirvas a la obra. No estás haciendo nada para predicar el Evangelio a las personas. No estás haciendo nada por servir a tus hermanos. No estás haciendo nada por ayudar a los débiles. No estás haciendo nada para la gloria de Dios. Solo estás enredado y enredada en tus caprichos y en tus deseos. No estás haciendo nada para el Señor y no hay excusa que valga. Son cuestiones de prioridades. Y eso solo muestra una cosa. A todos aquellos que este mensaje les está dejando claro que Dios no es su prioridad, déjenme decirle algo. Eso es señal de algo. Su fe no está bien. Tienen una fe débil. Tienen una vida espiritual débil. Y tienen que empezar a poner soluciones a eso. Porque si no, la cosa va a ir de mal a en peor. La cosa va a ir de mal en peor. Va a ir de mal en peor. Miren, para Dios, para hacer de Dios nuestra prioridad significa obedecerlo, honrarlo. Mira Juan 14:23, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, el Señor está diciendo, si me amáis sobre todas las cosas, si yo soy lo primero para vosotros, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada, haremos con Él morada. Qué preciosa esa expresión. Hermano, sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Mira la segunda carta de Pablo a los Corintios 6:16. ¿O qué acuerdo tienen el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, no este pueblo, mi pueblo. O miren la expresión del apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:5. También vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Cuando tú te portas como un verdadero hijo de Dios, cuando tú te portas como un verdadero hijo, viviendo una vida de obediencia, entregado a la causa del Señor, ofreciendo, como dice Pedro, sacrificios espirituales, entregado tu vida al servicio del Señor, entregando tu vida en obediencia al Señor, tú le estás diciendo, Señor, tú eres mi prioridad. Tú vas por encima de mis deseos, tú vas por encima de mi carne, tú vas por encima de cualquier entretenimiento, de cualquier televisión, de cualquier ordenador, de cualquier vídeo de YouTube, de cualquier tiempo con el móvil. Tú eres primero, tu causa, tus mandamientos, tu persona, tu adoración, tu exaltación, tu glorificación es lo primero para mi vida. Tu vida dice eso a Dios. Tu vida dice eso a Dios. Miren, hermanos, hay personas en nuestra congregación que llevan ya tiempo, algunos hasta años con nosotros, y yo los miro y me apena ver el tipo de vida espiritual que llevan. Nunca están entre los hermanos de la iglesia, vienen y se van, no tienen relación con los creyentes, faltan de vez en cuando, aparecen cada 15 días, tienen esas vidas espirituales y ellos en las redes sociales, en el estado del WhatsApp y entre ellos dan a entender a todo el mundo que son creyentes. Pero cuando tú ves, a veces llega un domingo y ves que están de paseo por ahí y el domingo solo vienen los domingos, no pueden venir entre semana, llega un domingo y en vez de venir pudiendo ese domingo, salen a pasear. ¿Y tu hermano qué pasó? No, pastor, es que quisimos estar un tiempo, pero nunca estás, nunca puedes. Y cuando puedes, tienes otra prioridad. No que la familia no sea buena, pero ¿cuándo va a ser Dios tu prioridad? No, pero en casa leímos un poco la Biblia. Es que no se trata de eso. Se trata de comunión con el cuerpo de Cristo. Eso es algo que el Señor pide. ¿Tú cómo sirves a tus hermanos? ¿Cómo sirves a la causa del Evangelio? ¿Quién es tu pastor? Usted no, aquí vienes cada 15 días. Yo no te estoy pastoreando. No me puedes llamar pastor si vienes cada 15 días, cada mes, cada 3 semanas aquí. ¿Cómo te voy a pastorear? No estás conmigo, no estamos cerca, nunca estás. Yo no te puedo pastorear. Yo soy alguien que te conoce y que cada 15 días te saluda y te dice, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, amén, hasta luego. Ya está, hay gente que por las redes sociales los veo más que a ti. No se trata de eso. Se trata de que Dios no es tu prioridad. Y lo peor, la ceguera de algunos que llegan a pensar que las cosas les van bien, que están bien con Dios, que eso no es lo más importante. Para Dios sí lo es. No se trata de lo que tú piensas que es más importante. Para Dios sí lo es. Para Dios lo es. La comunión con el cuerpo de Cristo. Mira el Nuevo Testamento. Sois miembros los unos de los otros. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Exhortaos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Toda la Biblia en el Nuevo Testamento está llena de los unos a los otros. Los unos a los otros. Los unos a los otros. Y eso no eres tú y tu casa. Eso es el cuerpo de Cristo.
Ahora yo te pregunto, ¿cómo tú estás viviendo todos los unos a los otros en tu casa? Sin contacto con la iglesia, no estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Te guste lo que te guste, discute lo que discutas, pero eso está en la Escritura. Eso está en la Escritura. Y muchas veces Dios hace lo mismo que hizo con el pueblo, con nosotros. Hay personas que viven trabajando tanto y ven sus vidas, ay, es que ahora nos pasó esto, nos pasó aquello, y ves que no crece, no prospera y no rinde, porque Dios no es su prioridad. Y el Señor los ama tanto que a veces no les deja crecer, porque sabe que es la codicia y que cuando más crecen, más quieren. El Señor no les permite tener nada a veces, para que no se pierdan más de lo que ya están alejados. Mira el versículo 9 al 11. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco. Y lo que traéis a casa, dice el Señor, yo lo aviento. Mira que ha dicho el Señor, lo que traéis, yo lo aviento. Esto no es el diablo, no es el mundo, no es el enemigo, no es Satanás, no son demonios. Si la comida no rinde, si la bebida no rinde, si la ropa no rinde, si lo que traéis a casa no rinde, es porque yo lo aviento, dice el Señor. Yo lo hago. ¿Por qué? Y él mismo responde, ¿por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. ¡Wow! ¡Qué enseñanza, hermanos! ¿Por qué no avanza vuestra vida? ¿Por qué no rinde? Por mí, porque no quiero que rinda. Porque no soy lo primero para vosotros. Y sois mi pueblo. Y quiero que seáis lo primero. Dice, por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y yo llamé a la sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el mosto y sobre el aceite y sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Yo llamé a la sequía, el Señor. ¿Recuerdan las palabras, la maldición por la desobediencia que conocían? Ellos conocían, Deuteronomio 28, 38 al 40. Sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino, ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos por todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite, porque tus aceitunas se caerán. Y eso es lo que estaba pasando ahí. Eso estaba pasando ahí. Hermano, yo quiero traer unas conclusiones a tu vida muy rápidas, con 3 textos más, bien rápido, para hacerte pensar. Número 1, esto para los jóvenes. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Este mensaje en primer lugar va para los jóvenes. Jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Miren, yo antes de pastorear la iglesia Caminando por Fe en Barcelona, yo serví en la iglesia donde yo congregaba, en una iglesia pentecostal. La primera área en la que yo estuve sirviendo era en el área de los jóvenes. Yo estaba cuidando de los jóvenes de la congregación y aprendí mucho con ellos. Los jóvenes, muchos, los que no han nacido de nuevo, porque el gran problema es creer que todos los jóvenes de la iglesia son creyentes y que todos han nacido de nuevo, pero miren sus vidas, obviamente muchos de ellos no tienen ni idea del Señor. Muchos van a la iglesia por sus padres. Si sus padres dejaran de ir a la iglesia, el joven no iría. Y otros van a la iglesia solamente por los juegos de la iglesia, porque cuando es la hora del sermón están con el móvil, bostezando y mirando al techo. Muchos de ellos no han nacido de nuevo y esa es la realidad. Y voy a decirles una cosa, de esas iglesias que hacen juegos simplemente para entretenerlos y que sigan ahí dentro, no consiguen nada. La gracia no es que los jóvenes sigan toda su vida dentro de la iglesia creyendo que son cristianos, porque estar dentro de la iglesia no significa ser de la iglesia o ser la iglesia de Cristo o ser parte del pueblo de Dios. Esos jóvenes necesitan oír la palabra del Señor, que alguien los conduzca al arrepentimiento y ver cómo esos jóvenes nacen de nuevo. Pero jóvenes, para el mundo son la generación perdida. Aquí en España, yo no sé en sus países, pero a los jóvenes, a los jóvenes de hoy en día, se les llama la generación Nini. Ni estudian ni trabajan. Una generación que solo vale para nada. Miren, yo me encuentro niñas, chicas, que tienen 18, 19 años, no saben hervir arroz, no saben freír un huevo. Niños que no hacen ni su cama con 18, 19 años, que no son niños. No tienes que llamarla con 19, 20 años tu niñita o tu niñito, son hombres y mujeres. A esa edad muchos ya tendrían que estar trabajando. ¡Ay, es que estudia! ¿Cuántos de ustedes no estudiaron y trabajaron a la vez? Sí, miren, yo con 16 años estaba trabajando. No dejé de estudiar.
Yo estudiaba de lunes a viernes y trabajaba y me sacaba mi dinerito los fines de semana. Viernes por la noche, sábado y domingo por la mañana a veces, o durante el día yo trabajaba. O sea, que nadie se muere por eso. Eso, es que afectará a sus estudios. No, si estudia, no. Saben, muchos padres consienten tanto a sus hijos que los están estropeando. Yo lo digo por experiencia, veo jóvenes en nuestra iglesia. Miren, a mí me duele tanto ver a jóvenes de la iglesia que, mira, en el mundo los jóvenes en el instituto solo hacen una cosa: estar todo el día ligoteando entre ellos. Los institutos están llenos de parejitas, de rollos. Ahora ves a los chicos hablando, este es mi crush, ese es mi crush. ¿Qué crush? ¿Qué crush? ¿Qué crush? Esos niños necesitan modales, necesitan valores y principios, y necesitan hablar. No saben hablar en español y ya quieren decir crush. Ya quieren hablar inglés y no saben hablar ni el español a derechas. No saben hablar con propiedad su propia lengua y quieren hablar en inglés. ¿Saben qué palabras saben decir los jóvenes de hoy? Saben decir WhatsApp, saben decir Instagram, saben decir Facebook, saben decir YouTube, saben decir Netflix, saben decir Snapchat, saben decir TikTok, saben decir esas chorradas, saben decir crush, pero no saben nada más. No saben cocinar. No limpian la casa, no ordenan su cuarto, no se saben 2 versículos de memoria, no oran ni media hora al día. Solo saben ir de la videoconsola al ordenador, del ordenador al teléfono, del teléfono a la videoconsola, de la Xbox a la Play, de la Play al YouTube. Solo saben hacer eso, y cuando dejan la tecnología dicen, papá, me voy. ¿Dónde? No, me voy con uno, con otro. Y luego llega la noche y se recuestan en la almohada y whatsappeando. Y encima creyentes, en teoría creyentes que van a la iglesia. Y a las 10 de la noche, 11 de la noche whatsappeando al hermanito o a la hermanita. ¿Qué tienes tú que hablar con un hermanito, una hermanita del sexo opuesto a las 10 o 11 de la noche? Y empiezan a poner sus emoticonos. Hola hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Guapa, bonita. Y de golpe se han enamorado y quieren salir con el jovencito de la iglesia. Vale, muy bien. ¿Cuándo os casáis? No sé, es que acabaré la universidad, luego el trabajo. ¿Y cuánto vais a estar de novios? Si no sé, ¿qué vais a estar haciendo? No podéis tener relaciones. No podéis practicar nada inmoral. ¿Qué vais a hacer? Conoceros. ¿No seáis novios? Sed hermanos. Y haz lo que quieras, pero si vais a empezar una relación, supongo que serán mirando a casarse, porque somos creyentes. No se empieza un noviazgo para estar 4 años de novios. Cuando uno dice, me interesas, ya es miras a boda. No tienes dinero, tienes que pedirle a papá para que te compre unas chuches. Tienes que pedirle a papá para que te compre un helado. Tienes que pedirle a papá para que te compre unas bambas. Mira, yo te digo una cosa, si no tienes dinero para bambas, no tienes dinero para un helado, no tienes dinero para el cine, si tú no te sustentas a ti mismo, no tienes dinero, no puedes tener pareja. Porque las relaciones son caras. El matrimonio requiere recursos, pagar una vivienda, pagar facturas, pagar comida, pagar médicos, pagar un montón de cosas. Así que olvídate de parejas. Y esas son las prioridades de los jóvenes en la iglesia. En la iglesia. Hay chats de jóvenes solteros buscando noviecitas en la iglesia. Pero Salomón dice, acuérdate de tu Creador en los días de la juventud. ¿Dónde están los Esteban jóvenes que murieron predicando el Evangelio? ¿Dónde están los José jóvenes que estuvieron en Egipto siendo fieles al Señor? ¿Dónde están los Timoteos jóvenes? Que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de conducta, de palabra, de fe y pureza. Pero quieres que estemos solo con la... Da tiempo de jugar a fútbol, da tiempo de ir al cine, hasta da tiempo de jugar una partidita al Pro Evolution Soccer en la videoconsola. Hasta da tiempo de verse 2 o 3 vídeos tontos y reírse con las caídas de gente con vídeos graciosos en YouTube. Da tiempo de servir al Señor primero y luego hacer otras cosas. Pero si tus prioridades son las mismas que este mundo, entretenimiento, mujeritas, hombrecitos y tonterías, déjame decirte algo, joven, puedes ir a la iglesia, y esto que voy a decir a lo mejor a tu mamá y a tu papá no le va a gustar, pero tienes que nacer de nuevo. Probablemente te estés yendo derechito al infierno con los compañeros tuyos de instituto, porque en el fondo sabes que cuando papá y mamá no miran, cuando no vas a la iglesia, Dios no te importa. Y si Dios no es tu prioridad, Dios no es lo segundo ni lo tercero. O Dios es lo primero o Dios no es para ti. Así que jóvenes, no malgasten su vida. Arrepiéntanse de todo corazón y busquen al Señor. Porque les digo algo, no hay nada mejor que entregar sus vidas al Señor. A lo mejor tienes 17 años, 18 y puedes ponerte a estudiar y, ¿por qué no? A predicar ya en la iglesia, a servir en la iglesia con 20, con 21, con 22 años.
La gente te mirará, desperdicias tu tiempo, desperdicio mi tiempo. No hay mejor tiempo invertido que el tiempo que invierto en la gloria del Señor, en la obra del Señor, en servir al Señor. Hermano, nosotros fundamos Caminando por Fe con 23 años. Y la gente lo decía, estáis tirando vuestra juventud a la basura, estáis recién casados, no vais a aprovechar. No hay nada más precioso que saber que desde jóvenes estuvimos sirviendo al Señor junto a mi esposa. No. Hermano, ¿tú sabes la alegría que me da poder tener 32 años y decir que llevo 9 años pastoreando una iglesia? A mí me llena de alegría. Cuando tenga 50 tendré mucha madurez si el Señor me lo permite, mucha experiencia si el Señor me lo permite, porque habré empezado pronto. Y te digo algo, no es perder el tiempo. Dios tiene que ser la prioridad en el momento que tú lo conoces. No hay una edad para empezar a servir al Señor. Si lo has conocido con 15, ya ríndete a servirlo. Si lo has conocido con 18, ríndete a servirlo. Con 20, ríndete a servirlo. Da tiempo de estudiar en la universidad y servir al Señor. Da tiempo de estudiar en el instituto y servir al Señor. Da tiempo de trabajar y servir al Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Quiero leer otro pasaje, para mí es muy importante. Mateo 6:33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué cosas hablan? Si vosotros veis el texto de Mateo 6, te darás cuenta de que habla de comida, bebida y ropa. Comida, bebida y ropa. Y el Señor Jesús dice, pero vosotros, de esas cosas corren los gentiles detrás. Dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Es decir, vosotros no tenéis que ir desesperados. ¿Cómo piensa el mundano? El mundano piensa, yo tengo que ir desesperado detrás de las cosas porque yo me las gano, porque yo las conquisto, porque son mías. Pero el creyente sabe que el que provee es el Señor. Yo trabajo, pero el proveedor es el Señor. Así que yo haré mi parte, pero yo descanso en la provisión del Señor. Por eso dice, vosotros buscad primero el reino de Dios y su justicia, y esas otras cosas, comida, ropa y bebida, os serán añadidas. Qué curioso ese texto. ¿Qué cosas ha mencionado Ageo? Coméis y no saciáis, comida. Bebéis pero no tenéis suficiente, bebida. Y tenéis ropa pero no os calienta, ropa. ¿De qué habló Jesús en Mateo 6? Comida, bebida y ropa. Necesidades básicas. El Señor es nuestro proveedor. Miren, te lo digo en serio, hermano. No he visto a nadie que se entregue a servir al Señor y pase hambre desamparado por Dios. No lo he visto. El Señor cuida a su pueblo. Pero no tomen las cosas de esa manera así radical de, el pastor dice ahora que no trabajemos. No, que hay tiempo para todo. Quédate con esa idea. Deja de usar eso como pretexto para ahora poner en las redes, tú quieres que no trabajemos, tú quieres que no trabajemos. Yo no he dicho eso en ningún momento. He dicho que tengas prioridades y que da tiempo, que organices tu agenda y que demuestres que Dios es lo primero y dejes de poner excusas. Que toda esa gente que empieza, claro, no queréis que trabajemos, solo son excusas porque no quieren hacer las cosas y solo saben esconderte detrás de esos mensajes. Nadie te está diciendo que no trabajes. Te está diciendo que trabajas 8 o 9 horas, no 24, que da tiempo de buscar al Señor, pero que no es cuestión de tiempo, es de prioridades. Y Jesús también lo dijo, yo quiero ser vuestra prioridad, Dios tiene que ser vuestra prioridad. A mí una de las historias, que solo leeré estos 2 versículos, pero en la serie de los domingos de encuentros con el Señor Jesús, de vida y enseñanzas de Jesús, quiero trabajar ese texto más a fondo, es cuando Jesús está con Marta, María y Lázaro. En Lucas 10, 41, 42, miren lo que leemos. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Qué sucedió allí? Jesús llegó con sus discípulos a casa de Marta, María y Lázaro, y Jesús está allí. ¿Y qué pasa? María se sentó en el suelo a escuchar. Se quedó absolutamente perpleja con la llegada de Jesús, se sienta ahí a escuchar las enseñanzas del Maestro. ¿Pero qué hace Marta? Para arriba y para abajo. Ahora voy a preparar una bebida, ¿no? Tendrán sed, tendrán hambre, no sé, voy a preparar un poco de pan, algunas cosas, unos pescados, unas cosas para que cenen, voy a hacer algo, voy a limpiar esto, que la casa está un poco desordenada. Y María ahí, toda quieta, escuchando a Jesús, no hace otra cosa, solo Jesús, no existe la casa, esa gente no va a comer, esa gente no va a beber. Y Marta se empieza a poner eufórica, nerviosa, y va a protestar a Jesús. Jesús, ¿te parece bien? Yo aquí haciéndolo todo y María ahí sin hacer nada, parada, escuchándote, no mueve un dedo, ¿no te molesta que yo esté aquí?
¿Sola y mi hermana me abandone? Y Jesús dice, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Marta, lamento decirte una cosa, hoy tú no escogiste bien. Marta, lamento decirte una cosa, hoy tú no tomaste una buena decisión. Marta, no está mal atender a los invitados. Marta, no está mal ser una buena anfitriona. Marta, no está mal preparar una bebida, un zumo. Marta, no está mal preparar la cena, unos pescados. Marta, no está mal. Pero Jesús está en tu casa y ahora Jesús debe ser la prioridad. Más que la bebida, que la cena o que la limpieza. Jesús está hablando. Y escuchar a Jesús es la prioridad. Y María ha sabido que todo lo demás, Marta, es importante, pero eso era lo más importante. Y ahí vemos la esencia del mensaje de hoy. A muchos el Señor le diría, estáis afanados con tantas cosas, pero ese hermano vuestro que está siempre ahí, sirviéndome, buscándome, orando, leyendo mi palabra, en comunión con la iglesia, ese hermano ha elegido la mejor parte. No que lo que estáis haciendo sea malo en sí, pero lo estáis volviendo malo porque lo estáis sustituyendo por tiempo con Dios. Que lleguemos hoy a poder decir lo que decía Jesús en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Hacer la voluntad de mi Padre, hacer la voluntad de Dios es mi prioridad, es lo primero. Mi comida, lo esencial, lo básico en mi vida, la prioridad de prioridades es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Que tú puedas llegar a decir ahora, mi comida es hacer la voluntad de Dios, mi comida es llevar a cabo su obra, la obra de Dios. Hermano y hermana, yo te llamo a dos cosas hoy. En primer lugar, analiza tu agenda y que Dios sea la prioridad de tus horarios. Haz tu agenda hoy. Hoy coge un folio, siéntate en tu mesa, pon todas las cosas que tienes que hacer. Incluye a Dios como una prioridad, no como una opción. Intenta cambiar las cosas para tener comunión con el pueblo de Dios también. Afectará muy positivamente a tu vida espiritual. Y número 2, si eres de esos que hoy mismo el Señor te dice a través de su palabra, no es cuestión de tiempo sino de prioridades. La cuarentena te ha demostrado que no es el trabajo, no es el niño, no es nada, eres tú, es tu corazón, es tu vida espiritual que está débil y no está bien. Yo te llamo a algo, arrepiéntete y pon ya soluciones. Y pon ya soluciones antes de que cada vez estés más frío y más lejos de los caminos del Señor. Tu problema no es el pastor, tu problema no es la iglesia a la que vas, tu problema no es el trabajo, tu problema eres tú. Y hoy es momento de que reconozcas tu culpa, no como en Génesis, de ha sido la mujer, no, ha sido la serpiente, no, soy yo, Señor. Mi corazón no está bien ante ti, mi corazón no te está dando el primer lugar y busca arrepentirte de eso. Busca arrepentirte, pon tus ojos en Cristo. En Cristo vas a conseguir hacer de Dios tu prioridad. Porque si tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo, Él va a morar en ti a través del Espíritu Santo. Y entonces vas a poder vivir en Cristo. Vas a poder decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y cuando Cristo viva en ti, tú podrás decir, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida es hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra. Que el Señor te haga reflexionar con esta palabra y que el Espíritu Santo traiga fruto a tu corazón con esta palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que un día más, Señor, nos pone ante el espejo. Señor, desnudos estamos ante ti. Podemos, Señor, poner pretextos, justificarnos y tener excusas ante los hombres, pero estamos desnudos ante tu palabra y tu presencia. Oh, amado Dios, gracias. Gracias porque eres perfecto y porque a pesar de todo, Señor, nos perdonas, nos cuidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque te fallamos mucho, pero usas estas palabras para hacernos volver. Si no nos amaras, Señor, nos dejarías ir, nos dejarías marchar, pero a través de estas palabras nos estás diciendo, hijo, vuelve a hacerme lo primero, vuelve a ponerme en el primer lugar, vuelve a ponerme como primera prioridad en tu agenda y en tu vida. Oh Señor, que tu palabra hoy dé fruto en los corazones, que tu palabra hoy llegue al corazón de mis hermanos, Señor amado. Trabaja, Señor, y obra en cada uno de ellos a través de las Escrituras. Que tu Espíritu Santo, Señor, edifique hoy a tu iglesia a través de este mensaje. O a pesar de mi torpeza y de mis limitaciones, úsalo para tu gloria. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén y amén. Hermanos, hasta aquí la palabra de hoy. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.